y le vamos a pedir al compañero José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, que continúe con la parte oratoria. Salud, compañeras, salud, compañeros. Créanos que lindo se ve esto desde aquí arriba. ¿Qué problema tendrán mañana los que un día sí y otros también, abusando de las ondas de radio y televisión, se dedican a despotricar, a intentar enchastrar, a ensuciar a este movimiento sindical? Ya quisiera más de uno, también expresado en partidos políticos, poner un día las decenas de miles de uruguayas y uruguayos que están hoy aquí en esta calle. Y vaya si habrá milagros que solamente, vaya si habrá acciones que solamente puede hacer este movimiento sindical. Porque venimos de lejos, porque vamos para más lejos aún. Solo este PIT-CNT, solo este movimiento sindical con sus aliados pueden poner en una mañana fría de junio, al calor de nuestro pueblo, el mejor homenaje que pudiera recibir ese hombre, ese compañero que expresa lo más digno, lo más noble de la clase trabajadora y de una generación que le dio a este pueblo su más hermosa herramienta de transformación. Porque hoy, hace 101 años, nacía José Pepe Delía, y no hay mejor forma. Y no hay mejor forma que homenajear al Pepe Delía, a toda la generación que construyó unidad sindical, que hacerlo en la calle, levantando las mismas banderas, porque le guste a quien le guste, le duela a quien le duela, la perspectiva de este movimiento sindical es de la transformación revolucionaria de nuestra sociedad hacia una sociedad sin explotados ni explotadores. Hacia ahí vamos, y no nos confundimos ni un minuto en cuál es la tarea histórica que tenemos por delante. Y lo hacemos, compañeras y compañeros, en un momento muy particular, muy peculiar de todo el mundo, de nuestra región, donde la contradicción entre capital y trabajo generan condiciones objetivas para una profundización de la lucha de clase. Y mañana habrá algunos que digan, ahí están los mismos de siempre. Pero ¿saben qué, compañeras y compañeros? La lucha sigue siendo entre explotados y explotadores. Esta es la contradicción principal que habremos de resolver en el momento histórico concreto para el futuro de nuestro pueblo. Y en ese marco transitamos una etapa donde este movimiento sindical, fiel a sus mejores tradiciones, levanta un programa reivindicativo, comprometido con la democracia, la justicia social, las libertades, los derechos humanos, que implican en hoy comenzar, como se dijera el 1 de mayo, a concretar, porque vemos que si no se concreta, que si no se avanza, la reacción del capital, las presiones
que sobre pueblos y gobiernos ejercen, hacen inevitablemente que el ajuste capitalista se traslade a la espalda de nuestros pueblos. Y en ese marco, lo primero que queremos colocar aquí hoy es nuestra más absoluta defensa de la libertad sindical como conquista de la clase trabajadora, como instrumento al servicio de las transformaciones que habremos de arrancar en el marco de la plena vigencia del derecho de huelga, de la negociación colectiva, de formar sindicatos, porque no se puede expresar o entender la libertad sindical sin estos tres componentes. Y como aquí hay una sola clase, y como aquí hay un solo movimiento sindical, en estas filas no hay diferencias entre públicos o privados. La vamos a defender y no vamos a permitir que se retroceda ni un centímetro, ni en el derecho de huelga, ni en el derecho a la negociación colectiva, ni en el ámbito privado, ni en el ámbito público. Porque la rosca empresarial que hoy amenaza con terminar el sistema de relaciones laborales es la misma que en los 90 nos propuso la desregulación, la flexibilización, donde impuso condiciones de trabajo, donde importaba menos la vida de una compañera a un compañero. Es la misma que nos dijo en su expresión política que el mejor sindicato era el que no existía. Por lo tanto, a esa rosca empresarial, a ese conjunto de explotadores, a sus expresiones políticas que van hoy a la OIT a reclamar en nombre de la santísima propiedad privada libertad para explotar a nuestros trabajadoras y trabajadores, les decimos: no pasarán, tendrán en este movimiento sindical la frontera, la barrera más formidable de defensa del derecho de los trabajadores a negociar, a ejercer libremente el derecho de huelga. Y esto también vale, compañeras y compañeros, en estos momentos, para el ámbito público. Porque muchas veces, lamentablemente, los planteos de la rosca empresarial hacen pie en acciones que también el gobierno nacional toma con sus trabajadores al momento de negociar. Vamos a reclamarle al gobierno nacional, aquí dentro, y si es necesario también en otros ámbitos, que cumpla cabalmente con el sistema de relaciones laborales en el Estado. Porque no es aplicando el gatillo fácil de la esencialidad, amparado en normas de dudosa procedencia, que vamos a resolver los conflictos en el ámbito público. Porque no es intentando limitar el derecho de huelga mediante decretos que le vamos a arrancar o a prohibir a los trabajadores públicos su legítimo derecho al ejercicio de la huelga. Lo decimos claramente, compañeras y compañeros, el gobierno debe rectificar el rumbo, también en materia de relaciones laborales con sus trabajadores, porque estas acciones objetivamente le dan impulso, generan condiciones para que la rosca empresarial también quiera avasallar esos derechos en el ámbito privado. Y estamos en un momento particular de discusión donde en el país se hace necesario y más que nunca comenzar a concretar realizaciones programáticas y reivindicativas que den respuesta a la mayoría de nuestro pueblo. No entendemos, compañeras y compañeros, no entendemos cuál fue el apuro
¿Cuál es la demanda? ¿De dónde proviene? ¿De por qué en la jornada de ayer el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el proyecto de rendición de cuentas sin haberlo discutido plenamente con los trabajadores? No entendemos cómo es posible que no se atiendan las propuestas programáticas que este movimiento sindical colocase en 2015, que volviese a colocar hace muy poquitos días en materia de algunas transformaciones necesarias, correcciones de rumbo en materia de política económica. Compañeras y compañeros, hay que señalar con total responsabilidad, pero también con total claridad, que se hace necesario, se impone tomar definiciones que marquen un cambio de rumbo también en la política económica. Porque este movimiento sindical ha señalado que se hace necesario la inversión pública como motor del desarrollo productivo, que se hace necesario la inversión pública como generadora de fuentes de trabajo, porque este movimiento sindical ha señalado que es hora de concretar avances en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda. Y estas opciones, hacer opción por estos cambios antes que una decisión económica, es una decisión política. Y no entendemos por qué no se concreta el plan de inversión pública. Y no entendemos por qué cada día se quiere ahogar más a las empresas públicas en su papel y motor de desarrollo productivo del país. En los 90 no defendimos a las empresas públicas ante la ola neoliberal que pretendían privatizarlas por defender meramente los intereses de los trabajadores. Nunca para este movimiento sindical una conquista de los trabajadores ha sido un privilegio. Por lo tanto, reclamamos desde esta tribuna el pleno desarrollo de los planes de inversión de las empresas públicas, sin limitar el ingreso de personal, sin generar las condiciones para la privatización de sectores, sin que efectivamente haya ámbitos en donde se pueda discutir con los trabajadores los planes de desarrollo de cada una de nuestras empresas públicas. Desde esta tribuna vamos a reclamar que en la próxima rendición de cuentas se concreten avances en materia presupuestal, en la salud. ¿Cómo es posible que en el mensaje que ingresó ayer al Parlamento no haya un solo peso para salud pública, para la creación de cargos, para la necesaria mejora salarial de sus trabajadores? ¿Cómo es posible que en la rendición de cuentas no se contemple un solo peso en políticas públicas para la protección de la niñez y de la infancia? ¿Cómo es posible que en el mismo momento en que se le niega aumentos salariales a los trabajadores del INAO o del INISA, se habilite que los directorios de estos organismos reciban aumentos por encima del 30%? No es por ese lado que vamos a concretar las demandas que nuestro pueblo está reclamando. ¿Cómo es posible que en esta rendición de cuentas no se den pasos certeros, seguros, para concretar el compromiso electoral de destinar un 6% del PBI para la educación pública, más un 1% para investigación y desarrollo? Es ahora, es el momento de comenzar a concretar. Esto no lo vamos a realizar con discursos, esto no lo vamos a realizar
planteando maniqueamente números por los medios de comunicación, porque queremos una verdadera transformación de la educación pública al servicio de la transformación social, productiva y democrática de nuestra sociedad. Y esto es posible solo si hay efectivamente una mayor inversión, si hay efectivamente voluntad política de ampliar, de construir fuertes consensos con la participación de todos en cuál es el proyecto educativo a impulsar, porque las transformaciones educativas no vendrán de la mano de técnicos, de expertos que en el pasado solamente lucraron con la educación pública porque no les importa un carajo la educación de los hijos de los trabajadores, porque ellos mandan a sus hijos a otros lados y, si es posible, fuera del país, porque tienen claro cuál es su opción de clases. No le vengan a reclamar a los trabajadores de la educación, no le vengan a reclamar al conjunto de la clase trabajadora compromiso con la educación pública, porque ese compromiso es el compromiso que cada uno de nosotros tenemos con nuestros hijos que van efectivamente a la educación pública. Por lo tanto, compañeras y compañeros, es momento de comenzar a concretar, es momento de empujar los cambios, es momento de señalar los rumbos, es momento que con total responsabilidad seamos capaces de señalar aciertos, pero también, sin que nos tiemble la voz, de señalar los errores que se van cometiendo. Es momento de optar, y las opciones sigue siendo entre la rosca oligárquica, proimperialista, explotadora, o el programa sustentado por la clase trabajadora y su marco de alianzas que plantean un conjunto de transformaciones y de soluciones que le den respuesta a la mayoría de nuestro pueblo. Por lo tanto, compañeras y compañeros, a redoblar el esfuerzo, a redoblar la militancia, a construir correlación de fuerza, porque el presente, obviamente, como ha sido la más rica historia de este movimiento sindical, es de lucha, porque estamos convencidos que en el marco de la unidad, de la solidaridad y de la lucha, habremos de concretar los sueños de nuestro pueblo, habremos de concretar una vez más aquello por los cuales las generaciones de nuestros queridos viejos, la generación del Pepe de Lía, construyó esta más hermosa y formidable herramienta de transformación social para nuestro pueblo. ¡Viva el PCNT! ¡Viva la clase obrera organizada! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre!